Gracias, Modesto, una vez más por la invitación. Es un placer estar en la uni de vuelta y bueno, tratar de enseñarles algo pues que he venido desarrollando desde ya hace más de 20 años, ¿no? Que es la investigación. A cierto punto es difícil pensar en qué tipo de trabajo uno es más capaz de desarrollar en su vida profesional. Y bueno, después de muchos intentos, por unos 5 años me di cuenta pues de que es la investigación lo que quería hacer, ¿no? Así que traté de buscar dónde es el mejor lugar, dónde se daban las condiciones. Y bueno, creo que encontré un buen lugar ahora, ¿no? Inicialmente, como dice Modesto, me gradué aquí en la uni, el 75. Trabajé hasta el 80 aquí en el Perú, tanto en el RAP Perú como en el IPEN. Y luego me fui a Estados Unidos, ¿no? Gracias a una oportunidad que hubo para hacer una pasantía de 1 año en ingeniería electrónica, la parte nuclear, porque estaba trabajando en instrumentación nuclear. Y luego tomé unos cursos y se dio la oportunidad que el jefe del departamento, ¿no?, de física me dijo, ¿no? Y bueno, tú eres un ingeniero electrónico, ¿por qué no haces un máster en física? Lo cual te ayudaría a entender cómo esos transistores trabajan, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy buena la idea. Y de paso haces un poquito de física atómica que te va a servir de base si es que quieres dedicarte a la instrumentación nuclear. Así pues, que fue una grandiosa oportunidad, ¿no? El departamento en que estaba, en Illinois, en ese momento no tenía doctorado, así que el máster era una buena ocasión. Y bueno, hice el máster trabajando como tenía ya bastante experiencia en programación, ¿no? La idea era entender las características de un átomo bien simple, que es el átomo de helio, ¿no? Y bueno, luego, cuando terminé ese máster, mi mismo advisor me dice, bueno, sería una buena ocasión, si ya hiciste el máster, ¿por qué no sigues al doctorado? Pero el doctorado había que hacerlo en algo multidisciplinario, entonces las otras 2 disciplinas, además de física, eran matemáticas aplicadas, donde se incluía métodos numéricos, ¿no?, computación, y la otra era ingeniería electrónica, que era mi especialidad, ¿no? Entonces este programa era el programa de ciencias moleculares, donde algunos requisitos para este programa era tomar cursos de biología, de química, todas esas cosas raras, ¿no?, para un electrónico. Saben, por un electrónico la tabla periódica tiene solo un elemento, ¿no?, el silicio, y eso es todo, ¿no? Entonces, gracias a esa oferta, bueno, continué el doctorado y bueno, más o menos el 87 terminé el doctorado. El título me lo dieron en el 88 porque la terminé un poquito después de la fecha límite, pero ya el 87 conseguí un postdoc, ¿no? Y me fui a New Orleans, a la Universidad de New Orleans. Como era el único físico atómico y molecular en este medio, ocurre de que conseguí un trabajo en un departamento de química, ¿no?, donde empieza, ¿no?, esta multiplicación de electrones, ¿no?, de 2 electrones en el helio, ¿no?, pasé a moléculas que tenían cientos o miles de electrones, ¿no? Entonces las técnicas son ya totalmente diferentes, así que eso fue muy bueno porque me dediqué a estudiar teoría molecular, teoría de electrónica molecular, ¿no?, qué están haciendo los electrones en una molécula, ¿no? Una de las moléculas más simples es el agua, ¿no?, 10 electrones. Así que es interesante ver qué están haciendo esos 10 electrones en la molécula de agua, ¿no? Y por qué tienen 2 bonds de hidrógenos y cada molécula de agua se puede conectar a 4 otras moléculas de agua, ¿no?
por ejemplo, en el hielo, ahí tienen la estructura, ¿no?, tetragonal del agua, ¿no? Inclusive en el agua mismo tiene esa forma tetragonal, pero un poquito más distorsionada, ¿no?, donde además del tetahedro, otras moléculas logran acercarse un poquito más entre ellas, ¿no? Por eso que la densidad del agua es mayor que la del hielo, ¿no? Por eso que el hielo flota, porque en el hielo, como ustedes ven, es casi un cristal, ¿no?, donde tiene esta forma tetahedra. Y ustedes, como saben, el tetahedro no es la forma compacta más eficiente, o sea, da chance que en el líquido algunas logran acercarse más. Así que bueno, algo que me llamó la atención entender cosas como esas, ¿no? ¿Por qué un explosivo explota? ¿Por qué otros no lo hacen? ¿No? Y de ahí, cuando esto se acerca a la biología, es aún más emocionante, ¿no? Empezar a ver por qué una molécula es capaz de acercarse a otra y solamente a otra, ¿no? ¿Por qué se aceptan entre ellas? ¿Qué es lo que hace, ¿no?, para que ellas se comprendan y se pongan en pares, ¿no? Entonces, esas cosas, todas ellas empiezan con una transferencia de electrones, ¿no? Todo lo que ocurre en la naturaleza, prácticamente en la materia tal como la conocemos, ¿no?, todo empieza con una transferencia de electrones. Entonces, entender la transferencia de electrones es lo que más me ha emocionado, ¿no? Les estoy diciendo por qué me entré a la investigación, ¿no? Luego voy a ir a estos detalles. Y bueno, estuve postdoc un largo tiempo en New Orleans. Me dieron una posición de, como le llaman, profesor auxiliar, ¿no?, que prácticamente es una posición de postdoc, ¿no? Pero luego con eso fui a la Universidad de South Carolina, donde conseguí una posición ya más intermedia. No era una posición de faculty todavía, porque fui a un departamento de química, así que era un poco difícil conseguir una posición de faculty en una especialidad que uno no tiene un título, ¿no? Nunca fui químico. Ajá. Entonces, bueno, ahí ocurrió de que esto fue por el tiempo de Bill Clinton, cuando lanza la iniciativa de nanotecnología, ¿no? Entonces esa fue una gran oportunidad ya que estas cositas que yo estudiaba, todas son a nivel de nanómetro, entonces caía perfecto, ¿no? Esa combinación de electrónica, física y matemáticas, ¿no? Y las otras, física, química y matemáticas, ¿no? Y electrónica, por otro lado, era la perfección, era lo que realmente significaba nanotecnología en ese momento, porque nanotecnología empieza con la necesidad de hacer transistores más pequeños, ¿no? O sea, de hacer algo que ya supere a lo que el silicio hace, ¿no? Entonces se requiere bastante investigación y ahí vienen los problemas con la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene prioridad hacer? Si la investigación básica no tiene un objetivo principal, ¿por qué hacemos esto y por qué no hacemos lo otro?, ¿no? Bueno, entonces, gracias a eso tuve varias publicaciones, varios hallazgos, así que me ofrecieron finalmente la posición de profesor, ¿no? De profesor. Bueno, el departamento de eléctrica esta vez me ofrece la posición de profesor asociado, ¿no? Entonces, todavía en la Universidad de Carolina del Sur. Y bueno, después de un tiempo, 2, 3 años, la Universidad de Texas, ¿no?, hace una oferta que no se podía refutar, ¿no? Así que, y esto fue el departamento de ingeniería química, algo bien interesante, porque nunca fui ingeniero químico, ¿no? Fui ingeniero electrónico y fui químico. Dicen que la combinación hace un ingeniero químico. Y como yo estaba en el área de lo que se llama en ese tiempo, bueno, de lo que se conoce como electrónica molecular, es una buena combinación, porque como les acabo de decir, los electrónicos no estaban interesados en otros materiales que no sean de silicio, y la electrónica molecular ciertamente necesita y debe usar otros materiales, ¿no? Por ejemplo, materiales netamente químicos como son las moléculas. Bueno, esa es la corta historia, ¿no? Entonces, todavía. Entonces ¿qué es la investigación? Es
es una pregunta bien interesante, es algo bien subjetivo, ¿no? Creo que si le preguntan a 100 personas van a obtener 100 respuestas, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Me voy a guiar por lo que dice Wikipedia, no estoy necesariamente de acuerdo con lo que está escrito allí, pero es una buena ruta para conversar sobre ello, ¿no? Esto es más informal, es un poco informal lo que les voy a decir, ¿no? Entonces, les voy a explicar desde mi punto de vista cómo se selecciona un tópico, ¿no? Si el tópico nace de uno o viene porque hay una oferta de otros, ¿no? Hay que considerar los dos casos. El tema, normalmente el tema cuando es algo que cuesta y el tema viene impuesto, ¿no? Pero uno siempre se da tiempo de buscar otros temas que uno considera que son convenientes, ¿no? Y los desarrolla, ¿cómo se dice? Underground, ¿no? Por lo bajo. Por lo bajo. Luego la experimentación, que algo para muchos ¿qué es un experimento, no? Experimento no significa simplemente estar con un equipo, ¿no? Uno puede hacer también cálculos, ¿no? Como se dice, experimentos in silico, ¿no? En una computadora, ¿no? También se pueden hacer esos experimentos, ¿no? Y ciertamente tanto un tipo como el otro tipo tienen criterios de validez, ¿no? Uno tiene que validar su resultado de alguna manera. Y luego, bueno, la publicación, algo bien interesante es a qué punto decidimos esto es publicable, ¿no? O sea, empiezo a trabajar en un proyecto que las metas son bien grandes, de 2, 3 años, 4 años, pero normalmente son mínimo 3 años un proyecto, ¿no? Estoy hablando en Estados Unidos, pero normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿a qué punto decido esto es publicable? Puede ser de que el estudiante hace un cálculo y de repente saca algo interesante y ya, eso se convierte en un paper, ¿no? Puede que el estudiante esté 3 años en el laboratorio y no le sale nada, ¿no? Y también se queda sin ningún paper, ¿no? Entonces vamos a ver eso, cómo podemos ayudarlos en estas cosas. Las conferencias y otras cosas, ¿no? Cómo decido qué es lo que voy a presentar en una charla, ¿no? Eso es, y qué debo presentar para que la gente me ayude, ¿no? A veces llega un momento en que ya no tengo más ideas qué hacer con los resultados que tengo. Es una buena idea presentarlo a una audiencia especializada para ver si ellos, ¿no? Nos dan un feedback, ¿no? Una información como para poder desarrollar algo más, ¿no? Entonces vamos a ver esos puntos rápidamente. Ahora, bueno, déjenme cambiar esta. Entonces, lo que Wikipedia nos dice sobre la investigación, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Que se hace sistemático para incrementar el grupo, la cantidad de conocimiento que existe, ¿no? Y este conocimiento puede ser de muchos tipos, ¿no? En nuestro caso, lo que nos vamos a concentrar es en el conocimiento científico. Entonces, eso en general se define como investigación, ¿no? Todo esa... Y la palabra sistemático está puesta ahí, ¿no? O sea, todo ese grupo de actividades que uno hace para engrosar la cantidad de conocimiento que existe, ¿no? Ahora, hay muchas formas, por supuesto, y clasificar la investigación es algo bien tedioso, ¿no? No podemos, que digamos, hacer mucho sobre ello. Entonces, ¿cómo yo clasifico la investigación? ¿No? ¿Qué tipo de investigación queremos hacer? En general podría decirles que hay dos tipos, la investigación básica y la investigación aplicada, ¿no? Esos son los dos tipos de investigación desde el punto de vista de interés, ¿no? que existe. La investigación básica, como su nombre lo dice, es algo que no tiene un objetivo, un resultado que uno quiere alcanzar. Simplemente ustedes ven de que, bueno, la manzana cayó del árbol, quiero investigar por qué cayó, qué
¿por qué ocurrió ese evento? ¿No? ¿Por qué? Entonces, ese es un tipo de investigación básica que lo que va a hacer es ayudar a incrementar nuestro conocimiento, estar alerta, ¿no? Porque si la Tierra se mueve, ¿qué es lo que la está moviendo? ¿No? Son tipos de investigación bien básica. Si veo un material nuevo, ¿no? ¿Por qué estas partículas se mueven, no se mueven? ¿Qué pasa con ellas? Tengo interés en ver qué hacen los electrones en la molécula de agua. ¿Por qué no hacen lo mismo en la molécula de benceno, por ejemplo? ¿Qué diferencia? ¿Saben qué es la molécula de benceno, físicos? ¿Ah? Benceno es un anillo de 6 carbonos, ¿no? Y la característica fundamental es que los carbonos están unidos por 2 tipos de bonds, de enlaces, ¿no? Unos tipo P y el otro tipo pi, podemos decir pi, ¿no? Tipo pi y sigma, ¿no? Entonces, estos sigma tienen algo especial que no existe en la molécula de agua, ¿no? Entonces, siendo los mismos electrones, hay algo raro ahí. Ese es un tipo de investigación básica. Voy a ponerme a ver por qué los electrones en benceno no están trabajando como los electrones en la molécula de agua, ¿no? Y luego empiezo a ver, ok, bueno, tengo diferentes tipos de materiales. ¿Por qué en unos materiales el bond, los enlaces, son de este tipo covalentes, ¿no? Covalentes quiere decir pues de que cada átomo contribuye con un electrón al enlace entre esos 2 átomos. Yo te doy 1, tú me das 1, tú pones 2, el otro pone 2, ¿no? Eso es un enlace covalente. En otros casos no ocurre eso, en todas las orgánicas ocurre esto, ¿no? Covalencia, ¿no? Pero también ocurre el enlace iónico, ¿no? De que un electrón se pasa totalmente al otro átomo y uno se vuelve positivo y el otro negativo, por supuesto, ¿no? Eso pasa en cloruro de sodio, ¿no? Los átomos, el cloro recibe el electrón del sodio, el sodio dona su electrón y el sodio está algo positivo y el cloro algo negativo, ¿no? Y eso los mantiene unidos, ¿no? No colapsan porque, bueno, detrás de este sodio hay otro cloro que va a evitar que colapsen, ¿no? Entonces todo está en equilibrio, ¿no? La idea es de que un material tiene todos sus átomos en equilibrio, quiere decir que todos los átomos, la fuerza neta en todos los átomos es 0, porque si no fuese 0 empezarían a acelerarse, ¿no? Y el material no existiría. Entonces vemos que ahí tenemos 2 tipos de enlace, también vemos de que hay casos, por ejemplo, en agua, de que es una combinación de estos enlaces, ¿no? Hay el covalente y también es medio iónico, porque si ustedes se acuerdan, la molécula de agua en el lado del oxígeno tiene algo negativo, en el lado de los hidrógenos positivos, ¿no? Entonces también tiene una componente iónica, ¿no? Entonces después, si vemos otros materiales, por ejemplo, cuando ven un metal, ¿no? El oro, por ejemplo, se dan cuenta que no hay ninguno de esos enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Bueno, se dice es un enlace metálico, ¿no? Donde cada átomo contribuye con un electrón a un mar de electrones, ¿no? Se crea un mar de electrones que mantiene a los núcleos juntos, ¿no? Si no, los núcleos se repelen entre ellos, ¿no? Entonces, es otra forma de mantener unidos, ¿no? Es el enlace metálico, ¿no? ¿Hay alguno más que ustedes sepan? Iónico, metálico, covalente. Bueno, tenemos los que le llamamos non-bonded, ¿no? Como lo que se llama los enlaces de hidrógeno, ¿no? En los cuales ese es el enlace por los cuales 2 moléculas de agua se unen, ¿no? Entonces eso es lo que mantiene el agua líquida, ¿no? Si usted tiene un vaso de agua, en realidad tienen una sola molécula, ¿no? Unida por esos enlaces de hidrógeno, ¿no? Creo que esa es la traducción. Se le llama bonds de hidrógeno, pero es un poco confuso ese término, ¿no? No se refiere a los enlaces OH de cada agua, sino los enlaces entre aguas, ¿no? Entre moléculas de agua. Ajá, puente de hidrógeno. Gracias. Entonces, y hay otros tipos más, ¿no? Todo este grupo de non-bonded corresponde a lo de Van der Waals, en los cuales
son debido a dipolos que están ya creados o dipolos inducidos, etcétera, etcétera, ¿no? La razón por la que dos átomos de hidrógeno se unen, siendo las dos totalmente neutras, tienen dos átomos neutros. ¿Por qué es que se llegan a juntar? ¿Por qué colapsan y hacen la molécula de H2? ¿No? Todas esas cositas constituyen la ciencia básica, ¿no? La investigación básica. Y hay muchas cosas de todas ellas que aún no entendemos, que aún no sabemos. Y les voy a decir una, por ejemplo, que nosotros estamos investigando. Cuando ustedes tienen un átomo de plutonio, ya me fui al otro lado de la tabla, ¿no? Un átomo de plutonio, un átomo de uranio, esta hace unos enlaces bien fuertes con moléculas de agua. O sea que sí, porque estoy interesado en detectar plutonio, por ejemplo, o uranio. Cuando ustedes tienen esta composición de uranio o plutonio con molécula, un shell, como se dice, de 10 moléculas de agua alrededor, entre 9 o 10 creo que es el promedio, estas moléculas de agua no están como, digamos, con un puente de hidrógeno, ¿no? Están prácticamente unidas por algo ya fuerte que tiene un valor de más o menos de 100 kilocalorías por mol, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Tienen idea de 100 kilocalorías por mol? Los enlaces de las moléculas orgánicas, ustedes son físicos, ¿no? Ustedes usan electronvoltios. Ya. ¿Perdón? Mitad físico, mitad químico. Oh, mitad físico, mitad químico. Ok. Bueno, les voy a traducir a química también. Entonces, el enlace de carbon-carbon, bond simple, ¿no? Este enlace es el enlace de todas nuestras moléculas biológicas, bueno, no todas, pero la mayoría, ¿no? Mide eso, ¿no? Tiene 100 kilocalorías por mol. O sea que ustedes le inyectan a la molécula 100 kilocalorías por mol y rompen ese enlace, rompen la molécula, ¿no? Y 100 kilocalorías por mol más o menos corresponde a 4 electronvoltios, ¿no? Un electronvoltio es 23 kilocalorías por mol, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, si un rayo de 4 electronvoltios rompe este enlace orgánico, covalente, ¿no? Por eso que nos tenemos que proteger de radiación ultravioleta, porque, como ustedes saben, el violeta está más o menos a 3.1 electronvoltios, ¿no? Y después ya vienen los ultravioleta, que son más o menos de 4 electronvoltios. Entonces, estos ya son capaces de romper nuestras moléculas, ¿no? Por eso que tenemos que protegernos de la radiación ultravioleta, ¿no? No son ionizantes, pero rompen moléculas. Rompen moléculas, claro, claro. Se agarra un bond de nuestras moléculas orgánicas y lo rompe, ¿no? Agarra el DNA por ahí y lo rompe, ¿no? Si llega, ¿no? a donde está. Y bueno, en algunos casos es benigno, ¿no? Porque tenemos la previtamina, ¿cuál es? D, ¿no? O B. D es, creo. La pre-D que necesita romperse para formar la D. Entonces, en ese caso, bueno, es algo que necesitamos, ¿no? Pero en otros casos, bueno, no. Creo que está ¿dónde está eso ya? Pero creo que está en la, ¿cuál es la epidermis o dermis? Epidermis, ya. Y bueno, eso es necesario, ¿no? Bueno, si no salen al sol tienen que tomarla, ¿no? O inyectársela. Bueno, esas son las cositas que se han ido descubriendo conforme, ¿no? Eso apareció de la investigación básica. Nadie dijo, ¿por qué o sea, no hubo un plan de buscar por qué estas situaciones, por qué todo este conocimiento fue creado. No hubo un plan de hallar esos hallazgos, ¿no? Entonces, a cierto punto, ¿qué es lo que ocurre? La gente hace investigación con sus propios fondos, con fondos que vienen del gobierno o lo que sea, y hace esa investigación básica y simplemente va llenando el caudal de conocimientos, ¿no? Hago un cálculo, hago un experimento, y ahí lo publico, ¿no? A que esté disponible a la comunidad científica, ¿no? Esto es un trabajo que prácticamente uno no recibe los méritos del producto final, ¿no? Los investigadores que hacemos investigación básica, producimos esta cantidad de conocimiento, queda allá, y luego viene el que construye cosas, ¿no? Las empresas privadas normalmente
toman ese conocimiento, no te dicen si lo usó o no lo usó, lo patentan y ahí es donde. Pero bueno, los gobiernos están de acuerdo que esa es la única forma de que haya desarrollo, ¿no? Hay un grupo de investigadores que simplemente producen, como se dice, la materia prima para la investigación aplicada, ¿no? Cuando uno hace investigación aplicada, uno agarra ese conocimiento, a uno le dicen, mira, ahora quiero que me desarrolles un nuevo reactor nuclear que en vez de usar uranio use plutonio o otro isótopo más y lo haga de tal manera, entonces ahí ya viene, ¿no? Yo empiezo a ver qué puedo hacer, qué conocimientos hay y ahí busco toda la información básica, todos los conocimientos básicos los pongo juntos y veo qué puedo hacer, qué puedo crear, ¿no? Pero se dan cuenta que si no hay investigación básica no se puede llegar a lo segundo, a la investigación aplicada. La investigación básica es fundamental. ¿Por qué? Porque permite al investigador empezar a hacer la investigación. Si uno quiere llegar a hacer investigación aplicada, tiene que empezar con la investigación básica. Porque si no, y de igual manera como el conocimiento se crea y queda disponible, también se crean los investigadores simultáneamente. Una vez que ustedes salen de la universidad, salen como investigadores básicos. Es bien raro que una universidad produzca investigadores aplicados, aunque lo hay, ¿no? Los hay especialmente en estos días, pero todos más o menos empiezan con la investigación básica y pasan luego al segundo nivel, ¿no? Y ya es a ese nivel en que se vuelven productivos, ¿no? Crean patentes, que traen dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es más o menos como yo pienso que va, ¿no? Aquí Wikipedia nos pone, ¿no? Qué es lo que debemos hacer, qué tipo de conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que, y bueno, las diferentes formas, etcétera, pero eso es el mensaje que les doy, ¿no? O sea, hay una investigación básica, una investigación aplicada. Hay otras más, ¿no? Hay otros niveles de investigación que inclusive llega hasta la fabricación, cómo se va a transportar y todo eso, pero todo empieza con esta investigación básica. Y la investigación básica es algo innato de las universidades, ¿no? Sí, son las universidades las que deben hacer la investigación básica. No se conoce ninguna empresa privada, por ejemplo, que haga investigación básica, ¿no? Excepto que sea un caso bien raro, ¿no? Pero todas las empresas privadas, toda la industria, ellos hacen investigación aplicada, ellos no hacen investigación básica. Ellos toman a los investigadores que hacían investigación básica y los llevan a hacer una investigación aplicada ya más específica para lo que ellos necesitan. Así es como funciona esto, ¿no? Si no hubiera investigación básica, no habría ni siquiera enseñanza. Muchos dicen que es un problema mezclar la investigación con la educación. Eso estoy completamente de desacuerdo. Si no hay investigación, no hay educación. Si no hay educación, no hay investigación, ¿no? Porque un profesor, ¿cómo mejora el curso? ¿Cómo avanza el curso? Avanzan los cursos porque nosotros, los que hacemos investigación, los mejoramos. Yo estoy enseñando materiales, ¿no? Y entonces hago mi investigación en materiales también. Entonces, todos los avances que yo tengo los voy agregando al curso, ¿no? Todo lo que veo que nuevas ideas, nuevos descubrimientos, cosas que pueden encajar, se van agregando. Y así se hacen nuevos textbooks, nuevos libros, perdón. Y eso es, ¿no? Si no hubiera investigación básica, seguramente los libros de texto serían los mismos que se usaban 40 años atrás, porque no hay desarrollo en eso, ¿no? Se sigue enseñando lo mismo, ¿no? Pero no, gracias a que ha habido investigación, se ha podido hacer mejores formas se ha avanzado en todos los temas. Inclusive, se dan cuenta, en mi tiempo, un examen de circuitos eléctricos 2 era simplemente la habilidad de transformar números complejos de polares a cartesianos, ¿no? Eso era todo el trabajo que había que hacer para resolver un circuito eléctrico, ¿no? Y uno se la pasaba con la regla de cálculo, ¿no? Haciendo eso. El examen de 2 horas te daba un par de problemas y el 80% del tiempo era regla de cálculo, ¿no? Ahora eso en un par de segundos ya obtienes la multiplicación, suma y resta de cualquier operación entre números complejos,
¿no? Entonces eso ya no es una habilidad. Ahora los profesores tenemos que buscar otras formas de retar al alumno, ¿no? Con las nuevas técnicas que existen ahora, retarlos a que desarrollen mentalmente, porque básicamente eso es la educación, ¿no? Hacer de que desarrollen un mejor cerebro, ¿no? Así como en un deporte tienes que hacer un montón de ejercicios físicos, ¿no? Sentadillas, barras, lo que sea. Y cuando vas a jugar ese deporte, nunca vas a hacer ninguno de esos ejercicios durante ese deporte, ¿no? Eso es lo que le digo a todos mis alumnos cuando protestan, ¿por qué tienen que hacer 50.000 integrales antes? ¿No? Es por eso, porque es su mente la que estamos preparando, ¿no? Para el futuro, que sea rápido, que sea así, ¿no? Que inmediatamente piense de una solución a un problema, ¿no? Entonces, para tener buenos investigadores necesitamos ese tipo de gente que pueda razonar rápidamente, que agarre un problema y lo resuelva sin tener que pasar mucho tiempo, porque eso es el tiempo también, ¿ok? Yo te puedo dar un problema y si te doy tiempo infinito, yo estoy seguro que lo vas a hacer, ¿no? Vuelves en 3 meses y ahí está el problema. Pero cuando estamos haciendo este tipo de investigación y estamos en competencia, si a alguien se le da un tema, hállame, por decir algo hipotético, hállame este integral. Quiero que me hayan integral, pero al segundo, ¿no? No para mañana, no para dentro de 2 horas, ¿no? Entonces, esos son los alumnos bien preparados que necesitamos para hacer esta investigación. Ahora, bueno, esta investigación, vamos a ver qué hay, ¿no? En cuanto a la investigación científica, ¿no? Es eso, ¿no? Yo agregaría esto que está acá, que la investigación científica es realmente un arte, ¿no? El investigador es realmente un artista, ¿no? Es algo que no nos damos cuenta, pero eso es lo que es, ¿no? Es un artista, porque ya a cierto punto de investigación no hay método. No te puedo decir, mira, encuéntrame cómo funciona los orbitales F, ¿no? ¿Saben qué? ¿No? SPDF en plutonio, porque plutonio tiene orbitales F. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la diferencia con los electrones D, por ejemplo, de los metales de transición? ¿O cuál es la diferencia con el grupo principal, con los S y P del grupo principal? ¿No? Entonces, esas cosas, yo no le puedo decir al alumno, mira, anda, haz estos pasos. 1, calcúlate cuál es la energía de estos electrones. 2, grafícame esto. No existe. Cada uno tiene que pensar, a ver, ¿cómo resuelvo este problema? ¿No? Y crearse. Y ahí es donde esto se enriquece, ¿no? El profesor, lo que se llama el investigador principal, que es el profesor de investigación para ustedes, ¿no? Es el que simplemente les da un tema. Se supone que ustedes ya tienen todo el background para poder desarrollar un tema. Al comienzo quizás sí, ¿no? O sea, empieza haciendo un cálculo o un experimento y le digo, bueno, sí, estás en el camino correcto, parece que esto está dando algo nuevo, ¿no? Entonces llega un momento cuando me trae un resultado que puede ser algo bien simple, pero es algo que no existe, algo que no se sabía, algo que no se conocía, ¿no? Por ejemplo, esto de que los actínidos, ¿no? Son los elementos en la zona del uranio, plutonio, que los actínidos, por ejemplo, crean este tipo de bonds con las moléculas de agua. O sea que prácticamente si quiero detectar al plutonio tengo que detectar un complejo, no solamente al átomo de plutonio, pero todo un complejo porque siempre viene pegado, ¿no? Con todas esas otras cositas, con todas estas aguas, además de otras cosas, ¿no? Hay otras moléculas que se pegan también ahí, que son bien electronegativas, pero ese es el tipo de investigación que ninguna agencia, ninguna empresa podría decir, bueno, ¿por qué no me investigas específicamente eso? Porque eso va a salir de un descubrimiento, ¿no? O sea que la investigación básica, nadie te puede decir, encuéntrame algo específico, porque esos encuentros constituyen la investigación,
Eso que sale de repente, hago un experimento, descubro que la corriente tiene un comportamiento extremadamente no lineal con el voltaje, ¿no?, que le estoy aplicando a una muestra, y este comportamiento no lineal inclusive tiene, por ejemplo, una zona de resistencia negativa, ¿no? O sea que aumenta el voltaje, la corriente aumenta, llega un momento que sigue aumentando el voltaje, la corriente disminuye. Algo raro que disminuya la corriente cuando aumenta el voltaje y luego vuelve a subir. Entonces ahí tenemos un caso de resistencia negativa diferencial, ¿no? Algo que es bien típico en moléculas, nos lo sabíamos antes. Cuando ustedes agarran cualquier material macroscópico, no se encuentra esta situación de resistencia negativa diferencial, pero cuando agarran un nanoclúster, un nanocúmulo de átomos, o una molécula, algunas moléculas especiales, encuentran este comportamiento. Y si uno va un poquito más, se da cuenta de que si conecta dos de estas moléculas, obtiene un sistema multivaluado, por ejemplo, ¿no? O sea que para un determinado voltaje aplicado no hay una sola corriente que puede existir, sino dos corrientes, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Todas esas cosas no salieron nadie las programó. En un proposal que uno hace, en un proyecto, nadie programa, a ver, encuéntreme esto, ¿no? Entonces, eso es la investigación básica, ¿no? De que las cosas que uno descubre al estar investigando algo, un tema, o sea, uno tiene un tema general, voy a investigar los elementos del grupo actínido y lo que encuentre ahí, esa es mi investigación básica, ¿no? O sea, en cierta forma es algo un poco más simple, diría yo, porque ya no tengo que estar buscando algo específico, tengo que estar buscando algo nuevo, ¿no? La búsqueda de novedades, eso es lo que quizás define en cierta forma la investigación. Sí, señor. Pero cuando uno inicia un trabajo de investigación, uno se propone un objetivo, ¿no? Una hipótesis, sí, uno ajá, quiere o bien probar o bien encontrar una cierta. Ajá. Entonces, eso uno no le indica qué es lo que está persiguiendo uno, qué objetivo. Bueno, pero ahí viene, eso siempre está, y uno para justificar su trabajo tiene que dar una hipótesis, ¿no? Entonces, en ese camino, no puede que descubras que está bien o está mal, pero en el camino has hecho descubrimientos, y esos descubrimientos es lo que constituye la ciencia básica. Ese es el problema que tenemos con todos los proyectos, porque cuando, a pesar de que son proyectos de ciencia básica, las agencias que dan el dinero para hacer esta investigación, te dicen, yo quiero que investigues, por ejemplo, ahora que están de moda las baterías, ¿no? Porque ahora se han dado cuenta que baterías es la forma de energía del futuro, ¿no? Que el único problema por la que no se usa la energía solar en grandes cantidades, o otras formas no convencionales de energía, es porque no tenemos dónde almacenar esa energía, ¿no? Entonces la batería es la solución. Entonces ahora se están trabajando, por ejemplo, con electrodos de silicio y litio, ¿no? Algo raro, pero inicialmente se usaba grafito, ¿no? Donde el litio llegaba en la carga y en la descarga se iba, ¿no? Entonces con silicio se está haciendo esto, ¿no? Entonces nos dicen, el proyecto es para estudiar estos materiales. Entonces uno propone, la agencia para investigación básica no te dice qué es lo que quiere de esos materiales, simplemente te pide investigue estos materiales. Entonces uno es el que pone las hipótesis, las tesis, las hipótesis, entonces eso queda de parte de uno. No he visto ninguna agencia que te diga, asumiendo esto, descubra esta otra cosa. No, eso no existe. Quizás en investigación aplicada sí es específico. Investigación aplicada me dicen, basándonos en lo que he estado haciendo en investigación básica, me dicen, ahora hágame un sensor para ver si aquí los del IPEN están procesando plutonio, ¿no? Entonces, un sensor capaz de que paso por ahí a 2 cuadras del IPEN, recojo un poco de polvo de la calle, ¿no? Y lo pongo en mi sensor así del tamaño de este aparato, ¿no? Y veo, estos están ahí
procesando plutonio, ¿no? Eso ya es una investigación aplicada, ¿no? Ya hay un objetivo primordial ahí que es lo que tengo que hacer. Entonces tú puedes decirme, bueno, voy a asumir que el grafino, que está de moda, ¿no?, es un buen sensor de plutonio, ¿no? Entonces, bueno, agarro, ¿no?, empiezo con esa hipótesis y hago mis experimentos. Todavía no lo sé, no sé, se me ocurrió por ahí, basado en muchas otras cosas, de que el grafino es un buen sensor para estos materiales. Y bueno, hago el desarrollo y en el camino me doy cuenta que realmente si usara carbon nanotubos sería mejor, ¿no? O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, esto de hipótesis, tesis, es algo que uno se crea porque uno tiene que al menos decirle a la agencia, así voy a empezar la investigación, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? ¿Otra pregunta? Para hacer esto un poco ya más, ¿no?, interactivo, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos con esto, bueno, ya son definiciones, no quiero sí, estoy usando lo de Wikipedia nomás como un camino de a qué puntos debo atenerme, ¿no? Pero eso es la investigación. Volviendo a los temas que quería hablar, ¿no? El tema, ¿cómo se selecciona el tema? O lo selecciona la agencia que te dé el dinero para hacer la investigación, o lo seleccionas tú, ¿no? Normalmente tenemos los dos casos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos cierto dinero que es para nosotros, para lo que queramos hacer, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Hay gente que dona dinero, que te dé el dinero y tú ves lo que haces, ¿no? Si ustedes ven, no he puesto ahí, pero uno de mis títulos es Fox Professor. Ese señor Fox ha puesto una cantidad en el banco y de los intereses yo hago investigación, ¿no? Es algo, y es una buena cantidad, ¿no? En otros casos, la agencia, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, pone un aviso, ¿no?, en Internet y dice, quiero que ustedes me investiguen las baterías de silicio, por ejemplo, con electrodo de silicio, ¿no? Enseguida escribimos un proposal, le ponemos tesis, hipótesis, le decimos lo que queremos demostrar, ansatz y todo lo que sea, ¿no?, de lo que creemos debe estar pasando y le decimos esto es lo que vamos a investigar. Y bueno, un resultado de una investigación es que no es así. Pero tengo esta otra alternativa, ¿no? O sea, ¿no? Eso, ellos con tal que encuentre algo nuevo, que sea algo útil, es suficiente, ¿no? Entonces, eso constituye la investigación básica. Cuando aparece otro llamado, quiero que me haga un sensor específicamente para hacer esto, en ciertas condiciones, que tiene que tener un peso de tanto, un tamaño de tanto, esa ya es una investigación aplicada, ¿no? Y ahí sí, cada 6 meses tengo que mandar un reporte, cómo va el progreso, de qué tamaño está saliendo el sensor y todo eso, ¿no? Es algo, es otra forma de investigación, ¿no? Cuando van ya a una empresa privada, ya es básicamente cómo modificar este proceso. Por ejemplo, van a una fábrica química, tiene todo un proceso para producir urea, por ejemplo. Entonces están gastando mucha energía porque el caldero está trabajando a una temperatura muy alta, pero si cambiaran uno de los reactantes, de repente pueden trabajar a temperaturas más bajas, ¿no? Esa es una investigación ya aplicada a nivel ya industrial, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Van a NASA, ¿no? Cómo mejorar los O-rings, ¿no? Los anillos estos que fueron la causa de que explotó uno de los transbordadores, ¿no? Bueno, entonces esa ya es una investigación directamente aplicada, ¿no? Ya específica para obtener un objetivo, ¿no? Pero la gente que hace esto en algún momento empezó como investigadores de ciencia básica, ¿no? Ese es el gran comienzo, ¿no? Bueno, eso es con respecto a cómo se... bibliografía, que nos es difícil, acá no tenemos ese... Bueno, de las universidades
como la tuya, que claro, puede jalar todos los papers habidos y por haber. claro, pero lo fundamental es que estén registrados o tengan la licencia del EASY, ¿no? Easy Web of Knowledge, ¿no? Conocen, ¿no? Easy Web of Knowledge. Eso es lo que les permite ver qué se está haciendo en todo sitio, que ustedes le dan un tema y te pone toda la lista de publicaciones en ese tema, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es algo que ya uno no necesita normalmente. Yo me acuerdo en los viejos tiempos uno decía, ¿no? Me paso un mes buscando bibliografía, ¿no? Eso ahora no tiene sentido, ¿no? Es solamente un par de horas en internet ahí buscando, pero tienen que tener, ¿no? Ese ESI Web of Knowledge, así se llama. Y bueno, la UNI tiene que meterse a eso. O sea, no hay forma de competir en investigación si no están en eso. Ahora, un momentito, después de eso vienen las revistas, los journals, ¿no? Tienen que tener, ¿no? Acceso a varios. Yo creo que, no a varios, pero por ejemplo los de APS, American Physical Society, ACS, American Chemical Society, la IEEE, ¿no? El Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, ¿no? Y unas cuantas más, la de Material Society, la Sociedad de Materiales, ¿no? Más o menos hablando de en los que yo estoy más al tanto, ¿no? Los journals, las publicaciones de esas agrupaciones es más que suficiente, ¿no? La verdad que no veo necesidad de más práctica. Y bueno, el Science y Nature, ¿no? Que son las revistas, ¿no? Bandera en investigación, ¿no? Que son temas bien amplios, o sea, la variedad de temas, ¿no? Pero es interesante leer esas publicaciones porque están bien hechas, están bien redactadas, son un buen ejemplo de cómo escribir una publicación, yo siempre cuando estoy haciendo algo nuevo busco cómo hacen la figura, cómo describen la figura, todas esas cositas que a veces uno no sabe ni cómo ponerlas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cómo decir que la línea con dots o dash, ¿no? Cómo indicarlo en el caption, ¿no? Todas esas cositas así que uno perdería mucho tiempo tratando de averiguarlas, no simplemente las ve en un ejemplo, ¿no? Cómo decir algunas cosas también, ¿no? Cómo decir, por ejemplo, cómo expresar los resultados en forma escrita, ¿no? En forma directamente escrita, cómo decir que esto es mejor que el otro, cómo comparar, ¿no? Esa forma. El estilo de escribir sus publicaciones es algo que tienen que ir asimilando de estas revistas que sabemos que están bien escritas, ¿no? Y en eso no hay falla. El Science y el Nature son las que tienen todo un equipo de gente que chequea las publicaciones, ¿no? Igual son el APS y el ACS, ¿no? El American Physical Society y el American Chemical Society. Ellos tienen también equipos de gente que mejora lo que el investigador ha enviado para publicación, ¿no? Una vez que el paper es aceptado, ellos lo mejoran tremendamente para que salga publicado, ¿no? Entonces, es muy bueno. La forma de aprender a escribir una publicación es, basado en los ejemplos, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean una publicación, también dense cuenta de cómo fue escrito, ¿no? De cómo expresan sus ideas, ¿no? Eso es muy importante para aprender a escribir, ¿no? Es algo que no nos enseña mucho en la universidad, ¿no? Pero es algo que debieron enseñarnos en secundaria, casualmente, cómo escribir, ¿no? Porque si en la universidad se va a dedicar a enseñarnos lenguaje, todas esas cosas, ¿no? No va a haber mucho tiempo, pero es algo que en el camino lo mejoramos, ¿no? Si no fuimos bien preparados en esos aspectos. Sí, señor, dígame. ¿Qué opinión tiene sobre las publicaciones hechas en ARC? ¿Alguna vez las ha usado? ¿Publicaciones hechas? ¿En qué? ¿Publicaciones hechas en dónde? En una página donde uno puede publicar preprints. Oh, sí. Antes de enviarla a una revista importante. Sí, es algo. ¿Alguna vez las ha usado y qué opinión tiene?
Yo no lo hago así porque es más costumbre de los físicos hacer eso, ¿no? Es algo que sé que los físicos mandan primero de esta manera. Los ingenieros somos un poco más liberales quizás en eso, no seguimos patrones. Todavía tenemos esto, un poquito de paternalismo, si el de arriba... Si el que se considera que sabe más no le gusta la publicación, probablemente no va a ser publicada, entonces uno tiene que escribirle primero y preguntarle si está de acuerdo o no, pero en eso los ingenieros somos mucho menos en ese sentido, ¿no? Químicos, ahí están casi intermedios en eso, ¿no? Es bien difícil, yo me he dado cuenta que es más difícil publicar en un journal de física si uno no está bien conectado con los líderes en el tópico. En cambio, en química o ingeniería uno no necesariamente tiene... Yo puedo mañana entrar a un tema nuevo y casi no voy a tener problemas si es que he hecho un trabajo que es concienzudo, ¿no? Que sé que está correcto y que está bien escrito. Pero ese es el otro problema, hay, ¿cómo se dice? No argollas, pero grupos, ¿no? Que son un poquito reluctantes cuando alguien nuevo viene a publicar en ese tema, ¿no? Entonces, algo que tenemos que... Y por eso que uno va a mítines, conversa con gente, los conoce, les explica, mire, yo estoy trabajando en esto, ¿no? ¿Qué le parece, no? Y así una forma de hacer un poquito de lobbying en lo que uno hace, pero... Básicamente, si el trabajo está hecho, no vas a tener ningún problema en eso, ¿no? Vaya directamente a ese tipo de publicación que dices de pre-screening. Ya. Justamente en tu universidad se usan los preprints, o sea, se publica algunas pues publican en la propia universidad un folleto que se llama preprint y lo envían al mismo tiempo a la revista. Bueno, normalmente no. Como te digo, en ingeniería o en química no se hace eso. Además de que, por ejemplo, si mandas un paper a Science o Nature, está con restricciones. No quieren que uno lo divulgue antes, ¿no? Entonces, normalmente, y eso tampoco estoy de acuerdo, pero ellos dan sus razones por las que debe ser así. Muchos de los journals considerados tope, no te permiten que hagas prepublicaciones de tu trabajo. Te permiten que está permitido presentarlo en conferencias, por ejemplo, ¿no? Pero inclusive yo pienso... Las conferencias a veces se terminan publicándolo. Sí, hay muchos casos, pero normalmente tienen que ser, cuando eso ocurre, tiene que ser trabajo nuevo, o sea, no algo que está siendo publicado en otra revista. O sea, un punto importante es que uno no debe publicar lo mismo en dos revistas, ¿no? O cosas parecidas, ¿no? Pueden publicar algo que se deriva de lo que ya publicaron, ¿no? Pero no publicar los mismos resultados. Un resultado debe ser publicado una sola vez, nada más, ¿no? Pero sí, de acuerdo a en qué círculo uno está, ¿no? A veces uno puede publicarlo antes, prepublicación, lo cual es bueno en el sentido de que tienes feedback, antes de que hagas el producto final, sabes ya ciertas críticas que te permiten mejorarlo. Las críticas siempre, inclusive las críticas negativas, esas críticas, este paper es una tontería totalmente, es un desastre, todas esas te sirven. De alguna manera te das cuenta de que algo pusiste mal o estás contradiciendo algo que es bien conocido o estás descubriendo algo que ya se descubrió, ¿no? Entonces eso te ayuda. Ahora, con el número de publicaciones es imposible buscar todo lo que se ha hecho en un tema que uno esté escribiendo. Por ahí aparece una revista que uno nunca la vio y que ya tiene por ahí algo de lo que uno está escribiendo. Entonces, de ahí yo pienso de que esta prepublicación es muy importante. Entonces, lo que uno hace es cuando uno tiene un preprint, uno se lo envía a las personas que considera son autoridades, ¿no?
Y si tienen el tiempo, porque ese es el otro problema, lo van a ver y van a decir, o lo van a mandar a otra persona que consideran está trabajando en eso, ¿no? Eso es lo que... Pero a este punto todavía, ustedes se están preocupando ya de cosas que van a ocurrir cuando ya son bien famosos, ¿no? Por ahora, preocúpense de producirlos, ¿ok? No se pongan esas barreras todavía, porque a las finales... los reviewers, los referees, van a encontrar, ¿no?, si algo está mal o si algo ya fue hecho, ¿no? Pero a ese momento ustedes hacen los cambios necesarios, ¿no? O sea, preocúpense en producir. Normalmente la regla es de que si uno no está viendo otras publicaciones o no está siguiendo lo que ha hecho otro, algo que uno piensa, voy a hacerlo así y nunca lo he visto publicado en otro, normalmente eso está bien, o sea, no, excepto que hay una conciencia tremenda que alguien más esté haciendo exactamente lo mismo, lo cual es poco probable. Una consulta. Sí. Revisando las páginas, sí, vemos que, bueno, personalmente me he dado cuenta que, por ejemplo, trabajos en química son muy poco publicados, yo más trabajos en física. Pero ¿puedes repetir la pregunta? la pregunta es de que él ha notado de que trabajos en química son poco publicados con respecto a los trabajos en física, por ejemplo, pero el problema es de que qué tipo de publicaciones uno está viendo, ¿no? O sea, si tú ves las revistas del ACS, que son mucho más numerosas que el APS, ¿no? Vas a ver de que todo es química, ¿no? Y así por el estilo. No veo, la verdad que la mayoría de mis publicaciones son más química que física y no he visto ese problema. A ver si nos da los links o las páginas para poder revisarlo, porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos, sí, solamente hemos revisado unas. Pero vemos solamente más trabajos en física. ¿Pero cuáles, por ejemplo? Los únicos que hemos revisado hasta ahora ha sido el Google académico, que probablemente es el básico, supongo. El problema es que no tenemos esas bases de datos que tú has mencionado. Yeah. La universidad no tiene acceso, el Concitec no nos ha... De modo que tenemos que hacer maravillas para conseguirlas. Probablemente las fuentes que ustedes tienen solamente es una fuente que más enfatiza en los trabajos de física y no en los de química. Bueno, muchachos, ha sido un placer escuchar a Jorge. Un aplauso. Gracias.